Hola a todos, gracias por asistir a estos segundos encuentros en avances en cardiología para médicos de familia, CardioSEM 2. Soy Ramón Mover, cardiólogo del Hospital Clínico de Madrid y me dedico a la insuficiencia cardíaca y la cardiología clínica. Y voy a revisar con todos vosotros la importancia de los niveles de hierro en la enfermedad cardiovascular. Para empezar, el déficit de hierro, la ferropenia, no es exclusiva, por supuesto, de la enfermedad cardiovascular, sino que ocurre en muchas enfermedades. En muchas enfermedades inflamatorias ocurre este déficit de hierro que, como luego revisaremos, puede ser funcional, porque el hierro se encuentra atrapado en las células de nuestro cuerpo, pero no lo podemos usar, o bien ser un déficit de hierro real. Tenemos pocos depósitos de hierro y, por lo tanto, necesitamos más hierro para todo el organismo. Hay que recordar que el hierro se utiliza sobre todo en la eritropoyesis para el transporte de oxígeno en los eritrocitos, pero prácticamente todo el cuerpo necesita hierro porque la actividad mitocondrial utiliza hierro. Por lo tanto, la generación de energía, el manejo de la energía en nuestro cuerpo depende del hierro. Si repasamos un poco lo que es la fisiopatología del hierro, sabemos que el aporte del hierro se da por la dieta, por lo tanto en la parte izquierda tenemos un enterocito captando el hierro. Para que el hierro pueda pasar del enterocito a la circulación sanguínea necesitamos una proteína transmembrana que se llama la ferroportina, lo que en la imagen aparece como FPN, y esta ferroportina permite que pase a la circulación. Este hierro se tiene que unir a proteínas plasmáticas de transporte porque si no resulta tóxico, y esta es la transferrina. De hecho, lo que llamamos la saturación de la transferrina es el porcentaje de los receptores de hierro que tiene la transferrina que se encuentran saturados por hierro. Y esta transferrina va a transportar el hierro a todo el cuerpo. Abajo tenemos todos los órganos, el intestino, el músculo, el corazón, el riñón y al hígado, que es uno de los lugares fundamentales donde el hierro se va a acumular, utilizando para ello otra proteína que se llama la ferritina, que ya veremos que es otro de los grandes marcadores para saber los niveles que tenemos de hierro. Como vemos, la transferrina, por supuesto, es fundamental que lleve el hierro a la médula ósea para la fabricación de los glóbulos rojos. Y una parte muy importante de toda la vida del hierro es que cuando los glóbulos rojos ya están viejos, se destruyen. Esto lo hace el sistema retículo endotelial. Y en la parte de la derecha vemos un macrófago como coge ese eritrocito, lo degrada y recupera el hierro. Por tanto, hay mucha recuperación del hierro en nuestro organismo que permite que no todo el hierro que usamos en un día tenga que venir de la vía digestiva. Pues bien, muy importante entender que hay una proteína que vemos en la parte de arriba que se fabrica en el hígado, es un reactante de fase aguda que fabrica el hígado, que es la hepcidina, que va a tener una función de regular todo este ciclo. ¿Y por qué? Porque la hepcidina inhibe la actividad de la ferroportina. Por lo tanto, si aumenta la hepcidina, se inhibe la ferroportina y el hierro no puede salir del enterocito a la circulación para ser transportado y no puede salir del macrófago a la circulación. Por lo tanto, cortamos la vía de la nutrición, la vía digestiva, y cortamos el ciclo de reutilización del hierro. ¿Cuándo se incrementa esta hepcidina y por lo tanto se bloquea el paso a la sangre del hierro? Estimulado por citoquinas, por eso es tan importante entender que las enfermedades inflamatorias, la elevación de las citoquinas producen una alteración en el metabolismo del hierro, podemos usar menos el hierro aunque lo tengamos y por otro lado absorbemos menos del tubo digestivo porque la ferroportina no permite que entre desde el enterocito y hay que saber que esta hepcidina también se degrada, se metaboliza, se elimina por el riñón y por tanto en la insuficiencia renal crónica y en la insuficiencia cardíaca, que suele ir acompañado de cierto grado de insuficiencia renal, la hepcidina se depura menos y por lo tanto hay concentraciones elevadas de hepcidina que llevan de nuevo a inhibir la ferroportina. Pues bien, con estos conceptos pasamos a esta diapositiva y hemos visto que el hierro es fundamental para todo nuestro cuerpo, para el manejo de la energía, para generar la función de las células. En la parte izquierda de las diapositivas vemos un cardiomiocito, cómo se contrae con niveles normales de hierro. Vemos cómo se contrae de forma homogénea, vigorosa. Y en la parte de la derecha, y creo que es excepcionalmente ilustrativo, vemos qué ocurre con los cardiomiocitos cuando hay déficit de hierro. Vemos que se contraen de forma perezosa y de una forma que podríamos llamar asincrónica. Este es el mejor ejemplo ilustrativo de por qué necesitamos mantener niveles adecuados de hierro. Hay muchas revisiones sobre la importancia del hierro en la enfermedad cardiovascular y en el fondo todas, aunque hacen mención a la enfermedad coronaria, a la hipertensión arterial a estados, por ejemplo, después de una cirugía cardíaca, pero en todo caso lo que ponen más de relevancia en todos estos artículos es la importancia que tiene el déficit de hierro en una enfermedad cardiovascular que además tiene mucho componente inflamatorio como es la insuficiencia cardíaca.
Y es que en la anemia muchas veces coinciden, en la insuficiencia cardíaca muchas veces coinciden la anemia y el déficit de hierro, la ferropenia. Vemos cómo en la insuficiencia cardíaca, por la activación neurohormonal, primero la caquexia y el estado inflamatorio eleva las citocinas y produce todo lo que hemos dicho antes. Elevación de citocinas, se eleva la epsidina, se inhibe la ferroportina y por tanto entramos en un déficit tanto de la absorción del hierro como en un déficit funcional del hierro. El hierro queda atrapado en las células, el enterocito, el macrófago, el hepatocito y no puede salir. Por otro lado, en la insuficiencia cardíaca puede haber cambios a nivel del riñón que producen una disminución de la eritropoyetina y por lo tanto de la eritropoyesis, y también se produce una malabsorción intestinal que conlleva que absorbamos peor el hierro. Por supuesto, muy importante, hay un estado congestivo en la insuficiencia cardíaca que produce hemodilución. Todos estos factores conllevan a la producción de anemia, pero como vemos la parte de esa diapositiva, quiero remarcar que en la insuficiencia cardíaca, especialmente en los estadios más avanzados, cuando vemos que el paciente está anémico, si queremos saber cuál es la causa más importante, el 73% de los casos de anemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca más avanzada se deben al déficit de hierro. Por ello, la prevalencia del déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca tenemos que tener en la cabeza cuando vemos a estos pacientes que es muy elevada, hasta un 30 o un 50% en distintos registros y estudios de los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto con función sistólica preservada como reducida, tienen déficit de hierro, muy importante, incluso en ausencia de anemia. Y esto es un poco más elevado incluso o más notable en las mujeres y en las clases funcionales más elevadas, MIJA 3-4. ¿Por qué nos importa el déficit de hierro? Porque ya hemos visto que es fundamental para que la célula funcione, para la mitocondria, para todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca ya se ha demostrado que primero empeora la calidad de vida de los pacientes, tienen más astenia, más cansancio, peor capacidad funcional y además empeora la supervivencia. En la gráfica de la derecha vemos cómo los pacientes sin déficit de hierro y sin anemia tienen la supervivencia de 1. Sin embargo, cuando hablamos de pacientes sin déficit de hierro con anemia empeora, pero ojo, empeora aún más, que es el cuadrado rojo, en pacientes con déficit de hierro incluso sin anemia, solo por tener el déficit de hierro. Y por supuesto, los pacientes con peor supervivencia son aquellos que tienen los dos, el déficit de hierro y la anemia. Por lo tanto, en la insuficiencia cardíaca, el déficit de hierro no es simplemente una comorbilidad, sino que es un objetivo terapéutico. Tenemos que detectar esa comorbilidad, lo más importante de todo, detectarla, diagnosticarla, evaluarla por si el déficit de hierro viene por alguna causa orgánica y dar un tratamiento adecuado. ¿Cómo diagnosticamos el déficit de hierro? Ahora veremos que a pesar de que podemos ver tablas complejas como esta, indicándonos distintos parámetros que podemos pedir en el análisis de sangre para detectar el déficit de hierro, nos tenemos que quedar con que los dos más importantes, los que se han utilizado en los grandes ensayos clínicos aleatorizados para ver la eficacia del tratamiento con el hierro, son la ferritina y la saturación de la transferrina. La ferritina y la saturación de la transferrina. Repito los dos porque muchas veces no vienen en los análisis normales que nos da el laboratorio y tenemos que específicamente, por ejemplo, muchas veces pedir la saturación de la transferrina. En algunos casos puede ser útil el receptor soluble de la transferrina, pero ya pues nos cuesta más pedirlo. Habitualmente con los otros dos nos sirve para hacer un correcto diagnóstico del déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca. Y esto es lo que os presento en esta diapositiva. Ojo, estos valores que presento son para la insuficiencia cardíaca. En pacientes con insuficiencia cardíaca decimos que hay un déficit absoluto de hierro, es decir, que los depósitos de hierro en el hígado y sistema reticuloendotelial están bajos, cuando la ferritina sérica está por debajo de 100. Ya solo con este parámetro decimos hay déficit de hierro en insuficiencia cardíaca. Y hablamos de un déficit funcional de hierro cuando puede que los depósitos estén aceptablemente bien, pero el hierro no sale de las células a la circulación. ¿Esto cómo lo vamos a detectar? Cuando los niveles de ferritina son normales o altos, entre 100 y 300, por lo tanto no se cumple el criterio anterior, pero estos niveles de ferritina entre 100 y 300 se acompañan de una saturación de la transferrina inferior al 20%. De hecho, hay muchos consensos internacionales y recomendaciones y a pesar de que veis que son en distintos años y distintas sociedades, todos emplean estos criterios diagnósticos porque ya digo que son los que se han empleado en los ensayos clínicos que han demostrado el beneficio de la detección y el tratamiento del déficit de hierro. Este es el consenso español hecho entre la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Medicina Interna, publicado en el año 2017, y vemos cómo nos invita a hacer esta misma aproximación.
Siempre que tengamos una insuficiencia cardíaca clase 2-4, hacer una historia clínica de exploración física y siempre tenemos que hacer un estudio básico del metabolismo del hierro. Siempre pedir ferritina e índice de saturación de la transferrina. Si en la parte de la derecha, si el índice de saturación de la transferrina es mayor al 20%, nos vamos a fijar en la ferritina, porque si la ferritina es inferior a 100, tenemos un déficit absoluto de hierro. En la parte izquierda de la diapositiva vemos que si el índice de la saturación de la transferrina es menor al 20%, acordaros de la diapositiva que hemos visto antes, si la ferritina está entre 100 y 300, aquí pone menos de 300, estaremos ante una situación de déficit de hierro. E incluso si está entre 300 y 800, en este algoritmo nos recomiendan pedir el receptor soluble de la transferrina y si está alto, también hacer un diagnóstico de déficit de hierro. Puede ser un poquito más complejo, yo me quedaría con los criterios que hemos visto en la diapositiva anterior, que son muy sencillos y tenemos que evaluar en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Incluso esta revisión reciente que nos dice todo el esquema terapéutico y de diagnóstico que tenemos que hacer en los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo traigo, mucho repetición y la parte de abajo son cosas que luego veremos del tratamiento, lo traigo a colación porque es muy importante. Si un paciente tiene déficit de hierro o tiene anemia, es muy importante pensar que puede tener una causa secundaria de la misma. Es decir, no quedarnos tranquilos si un paciente tiene una ferritina de 10. Bueno, ¿y por qué tiene una ferritina de 10? Muchos pacientes tienen procesos oncológicos debajo, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, y no se nos debe pasar. Por lo tanto, muchas veces, por lo menos en cardiología, recurrimos a contar con atención primaria, con medicina interna, para hacer un adecuado estudio de la ferropenia, ya en su vertiente etiológica, y por supuesto también de la anemia si es que existe. ¿En qué pacientes tenemos que solicitar el estudio del metabolismo del hierro? Pues bien, en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2016 y posteriormente en publicaciones a nivel nacional, se nos dice que hay que hacerlo de forma sistemática una vez al año en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ante la progresión clínica de la enfermedad, es decir, que tenga síntomas nuevos o más intensos, que tenga reingresos hospitalarios, que tenga otros datos de progresión de la enfermedad, por ejemplo, que empeore los niveles de péptidos natriuréticos, NT-proBNP, o que tenga un empeoramiento de la función ventricular y también si existe anemia. En todos estos casos se recomienda pedir, solicitar los niveles de ferritina e índice de saturación de la transferrina. ¿Tenemos evidencia que justifique la necesidad de tratar con hierro, como luego veremos en las formulaciones que luego veremos, a los pacientes en los que diagnosticamos déficit de hierro? Ya tenemos suficiente evidencia. De hecho, veremos que está la recomendación en las guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología desde el año 2016. Tenemos una evidencia sólida en el FER-HF, en el CONFIRM-HF y en el EFFECT-HF que el tratamiento con hierro intravenoso en los pacientes con insuficiencia cardíaca que tiene ferropenia mejoran la calidad de vida, mejoran la clase funcional y mejoran la morbilidad, por lo tanto, y la capacidad del día a día de estos pacientes. En el futuro tendremos otros estudios, como es el de la derecha, con función sistólica preservada, que nos diga si también es interesante esta acción terapéutica en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya con fracción de eyección preservada, porque es muy importante decir, luego lo veremos, que la indicación del tratamiento del déficit de hierro es en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. De hecho, cuando hablamos de patología cardiovascular en su global, vemos cómo se ve pequeñito, pero este es un resumen de todos los estudios que se han realizado y en la parte de arriba están los estudios con insuficiencia, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Vemos que son la mayoría. En la parte de más de abajo tenemos algunos estudios en hipertensión arterial pulmonar y también estudios en pacientes que han sido sometidos a cirugía cardíaca. ¿Qué es lo que nos recomiendan las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2016? Pues esta es la indicación, esta es la captura de las propias guías y nos dicen que se debe considerar la administración intravenosa muy importante. Ya nos indican que no nos vale el hierro oral, que tenemos que hacer una reposición del hierro por vía intravenosa en los pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida que tengan déficit de hierro. Para ese diagnóstico recurrimos a una ferritina sérica menor a 100 o cuando está entre 100 y 300, siempre que se acompañe de una saturación de la transferrina menor al 20%. ¿Y esto para qué? Para aliviar los síntomas de la insuficiencia cardíaca, mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida y la capacidad de ejercicio. ¿Qué otros pacientes podrían beneficiarse del tratamiento de corrección del déficit de hierro? Pues no solamente lo que hemos comentado ahora, antes, sino también los pacientes con insuficiencia cardíaca asintomáticos, cuando el déficit de hierro se asocia a anemia, incluso ya veis estando asintomáticos, y los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, no los que estén en diálisis, cuando tienen cifras bajas de hemoglobina y reingresos por insuficiencia cardíaca. También en estos pacientes hay demostrado beneficio del tratamiento con hierro intravenoso.
Como ya estamos comentando, hay dos tipos de hierro, por lo tanto, el hierro oral y el hierro intravenoso. En el hierro oral tenemos claras limitaciones para el manejo del hierro oral, que desde luego en atención primaria las conocéis perfectamente, pero es que no solamente son las limitaciones de tolerancia, absorción, etcétera, sino que es que no hay evidencia del beneficio. No es que no solamente no hay evidencia, sino que el gran estudio que intentó demostrar el beneficio del hierro oral en la insuficiencia cardíaca fue negativo, que es el estudio Iron-Out HF. Por lo tanto, en la insuficiencia cardíaca usamos siempre el hierro intravenoso. El hierro intravenoso pues, es el estándar del tratamiento hoy en día porque permite escasos efectos adversos. Ya veremos que los hierros que manejamos hoy en día prácticamente no tienen riesgo de reacción anafiláctica, son excelentemente tolerados y permiten dar dosis muy altas de hierro en una sola dosis. Por lo tanto, permite una corrección rápida del déficit de hierro y a medio plazo de la anemia. Este es el estudio que os comentaba del hierro por vía oral, el Iron Out. Veis que son 225 pacientes, duración de eyección reducida. El objetivo primario, cambio en la capacidad de esfuerzo en la ergospirometría a las 16 semanas. Y se vio como el hierro oral no mejora la capacidad de ejercicio a las 16 semanas, no mejora la calidad de vida y la capacidad funcional de estos pacientes. Cuando hablamos ya de hierro intravenoso, tenemos el hierro clásico, que es el hierro sacarosa, que a todos nos daba un poquito de cosa a usar, porque podía producir reacciones anafilácticas, porque tenías que dar dosis más limitadas y por eso el paciente tenía que venir semana tras semana y tienes que hacer 2, 3, 4 semanas de administración de hierro intravenoso. Ahora tenemos el hierro carboximaltosa, que es el hierro de la derecha. Con este hierro damos con mucha seguridad porque tiene bajo riesgo de reacción anafiláctica. Yo he usado muchísimo este hierro y solamente he tenido una reacción local a nivel de la vena al hierro, nunca ninguna reacción anafiláctica. Permite administrar dosis mayores del hierro de tal forma que con una sola sesión intravenosa en muchos pacientes permite hacer una repleción completa del hierro y por lo tanto pues es ideal. Pensad no solo en la calidad de vida del paciente que tiene que venir a donde le inyecten el hierro, sino el paciente y acompañantes. Y lo que supone, hablando de hierro intravenoso, hacerlo en una sesión o hacerlo en 4 sesiones, 4 semanas. ¿Qué formulaciones? Hemos revisado las formulaciones que tenemos con el hierro y no debemos olvidar que con estos preparados de hierro intravenoso son siempre por vía intravenosa, ya sea en infusión o en bolo, nunca intramuscular ni subcutánea. Tiene que hacerse por personal capacitado, personal que sepa preparar el hierro y administrarlo y las acciones que pueden ocurrir. Y debe mantenerse al paciente tan solo 30 minutos después de la administración para ver que todo está yendo bien, que no hay ninguna reacción adversa. ¿Cómo administrar y monitorizar el tratamiento con hierro? Pues bueno, en este esquema que es del consenso de la SEC-SEMI del año 2017, vemos cómo en la insuficiencia cardíaca con deficiencia de hierro, en la parte izquierda vemos los estudios iniciales para el tratamiento de la ferropenia, que se usaba el hierro sacarosa. El hierro sacarosa es el que hemos dicho que podemos dar dosis más bajitas y que puede producir más riesgo de reacción anafiláctica. La verdad es que yo hace mucho, yo lo he usado, hace muchos años, pero hace mucho que no lo empleo. Había que hacer un cálculo del déficit de hierro con una fórmula, que es la fórmula de Ganzoni, y luego administrarlo semana tras semana. Hoy en día nos vamos a la parte de la derecha, el hierro carboximaltosa. El hierro carboximaltosa simplemente tenemos que hacer un cálculo de la repleción que necesita el paciente, del hierro que necesita el paciente, y para eso fijaos qué sencillo, que esta tabla viene en el prospecto del hierro carboximaltosa y veis que usamos solo el peso y la hemoglobina del paciente y con eso nos dice la cantidad de hierro que le tenemos que administrar, o 1000 o 500 miligramos. Y luego se recomienda siempre a los 3 meses, viene ese día, se le inyecta, espera 30 minutos, vemos que todo va bien. En los 3 meses es importante citarle para ver cómo está, muchas veces te cuenta que ha mejorado su capacidad funcional y hacer una evaluación de si necesita algún refuerzo de hierro o no. Por eso nos dice que podemos dar una dosis de recuerdo, una dosis de refuerzo de 500 miligramos a los 3 meses si se demuestra que hay de nuevo parámetros concordantes con déficit de hierro. Importante, todo esto ha sido un trabajo continuo. Yo durante todo lo que me di con la insuficiencia cardíaca, cuando empecé el uso del hierro intravenoso era absolutamente excepcional y hoy en día es un estándar del tratamiento. Uno de los tratamientos que más ponemos en el hospital de día de la unidad de insuficiencia cardíaca es el hierro intravenoso. Esto ha calado en todos los protocolos asistenciales. Este, por ejemplo, que es el proceso asistencial integrado de la insuficiencia cardíaca crónica de Madrid, es la guía que todos debemos seguir para tratar a los pacientes
con insuficiencia cardíaca dentro del plan de crónicos. Aquí se hace, no vamos a entrar en el proceso como tal, se hace una categorización de los pacientes con necesidades de nivel de intervención bajo, medio, alto. Lo más importante que os quería transmitir en todos los niveles de intervención, desde los pacientes más sencillos a los pacientes más complejos, hay una serie de recomendaciones. Pues ya desde los pacientes con un nivel de intervención bajo, en lo que tenemos que hacer menos cosas, se dice que a nivel del análisis de sangre, que os lo he remarcado en rojo, hay que hacer una serie de pruebas complementarias cada año. Y en esas pruebas complementarias incluye el perfil férrico. Y no solamente cualquiera, sino que se ha puesto específicamente incluyendo índices de la transferrina y ferritina. Esto demuestra la importancia que hay en la sensibilización de la detección, que es lo único que permite un abordaje y un tratamiento adecuado del déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca. Aquí no acaba todo, se siguen realizando ensayos clínicos que actualmente están en marcha. Nos queda pendiente qué pasa con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Nos queda pendiente qué pasa con la insuficiencia cardíaca aguda, porque todo lo que he hablado es de insuficiencia cardíaca crónica. Y nos queda pendiente ver el valor pronóstico del tratamiento con hierro intravenoso en cuanto a la mortalidad de los pacientes. Pues nada más, muchas gracias y espero como conclusión que nos quede la idea de que en todo paciente con insuficiencia cardíaca, especialmente si tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es fundamental tener en la cabeza que puede tener déficit de hierro y por eso tenemos que pedir al menos una vez al año una determinación de la ferropenia, ferritina, índice de saturación de la transferrina. Y si tiene déficit de hierro, el abordaje recomendado y el único abordaje que realmente ha demostrado beneficio es la administración de hierro intravenoso. Muchas gracias.